Bien, vamos a resolver este problema. Calcular la tensión del cable que sostiene a la barra de 80 newtons, ¿sí? Entonces, esa barra, aunque tiene una articulación, esta parte del dibujo indica que ahí está articulada, está fija, pero gira libremente, ¿no? Entonces, gira de ese punto, así la barra, pero el cable le impide que gire, la mantiene en equilibrio el cable. Entonces, ¿qué fuerza está ejerciendo ese cable para que la barra no gira? Es la pregunta. Bueno, vamos a hacer un diagrama simplificado, vamos a representar toda la barra como una línea. Y luego vamos a indicar dónde vamos a considerar mi sumatoria de momentos. Siempre tenemos que escoger un punto que, como vamos a ver en los ejercicios siguientes, ese punto se puede escoger de manera arbitraria. Entonces, pero en términos generales, cuando sea posible, vamos a escoger como eje de rotación el único punto que no se trasladaría, que solo giraría. Todos los puntos de la barra cambiarían de posición excepto uno. ¿Cuál? En donde está la articulación, ¿verdad? Entonces ese va a ser mi eje de rotación. Y lo vamos a representar con un puntito más grande. Vamos a nombrarlo el punto O. ¿Sí? Entonces vamos indicando las fuerzas. Además de dos fuerzas que son evidentes ahí en el diagrama. Ahí en el diagrama tenemos el peso y la tensión del cable. Hay una tercera fuerza. El peso de la barra, el peso propio de la barra. Como es una figura simétrica y homogénea, ¿qué significa que sea simétrica? Pues que la puedo partir en dos mitades idénticas, ¿no? Que sea homogénea, que está hecha del mismo material, vamos a decirlo de forma sencilla, del mismo material es toda la barra. Porque, por ejemplo, si tuviera una barra que la mitad fuera de cobre y la mitad fuera de acero, o de oro, de otro material, por las diferencias de densidades, entonces ya no quedaría la mitad de la barra. Pero bueno, ¿quién se iba a imaginar que esa barra está hecha de dos materiales diferentes? Entonces, para esa barra el peso lo vamos a considerar al centro, ¿verdad? Entonces, al centro de la barra pondríamos el peso que se indica en el enunciado. El peso de la barra es de 80 newtons. Entonces, ahí habría una fuerza de 80 newtons. ¿Qué otra fuerza? Antes, si la vamos barriendo de izquierda a derecha, la tensión del cable. Bueno, ¿a qué distancia de este extremo y medido sobre la barra? A 30 centímetros, que la barra mide 60 centímetros. Entonces, a 30 centímetros del extremo izquierdo estarían el peso de la barra. En realidad, no está ahí el peso, está en toda la barra, pero se puede considerar que está concentrado en ese punto especial que se llama centro de gravedad, que luego se representa con la sigla CG, centro de gravedad. Ahí están los 80 newtons del peso de la barra. 10 newtons, más bien 20 centímetros adelante, para que sumen los 50 centímetros, pero después de los 80 newtons, 20 centímetros adelante, estaría la tensión del cable, que es horizontal. Que es la que queremos calcular. Y en el extremo de la barra, 10 centímetros después, estaría el peso que cuelga de 200 newtons. No me sale bien la M. Entonces, 200 newtons en este extremo. En este caso, a diferencia del ejercicio anterior, no me conviene sacar los brazos de palanca. En el ejercicio anterior descompuse la fuerza, pero para empezar, ¿cómo voy a descomponer fuerzas que son verticales y horizontales? Entonces lo que tendría que hacer sería poner la barra horizontal y entonces las tres fuerzas me quedarían en diagonal y eso podría ser un poco confuso. Entonces aquí más bien lo que me conviene es trabajar con el brazo de palanca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el brazo de palanca? La distancia perpendicular de la línea de acción,
¿verdad? Y la línea de acción es la prolongación de ese vector al eje de rotación, ¿sí? Entonces, voy a representarlo aquí con... Bueno, primero vamos a indicar la línea de acción de cada una de las fuerzas. La línea de acción de esta fuerza sería la prolongación de la misma fuerza en ambos sentidos. Vamos a ponerle línea quebrada porque esto ya no es parte del vector. Es la prolongación del vector, esa sería su línea de acción. Distancia perpendicular de esa línea a este punto. ¿Sí? Aunque hay un infinito de distancias. Ay, quería una línea. Aquí hay un infinito de distancias entre ese punto y esa línea, solo hay una distancia perpendicular, que sería en este caso horizontal. ¿Sí? Bueno, entonces la voy a representar con otro color. El brazo de palanca de esa fuerza. Por cierto, si la fuerza es vertical, el brazo de palanca es horizontal, siempre son perpendiculares. Y si la fuerza es horizontal, el brazo de palanca tiene que ser vertical, ¿sí? Entonces ese sería el brazo de palanca de la fuerza de 80 newtons. Vamos a bautizarla para distinguir uno de otro brazo de palanca. Vamos a decir que esta es la fuerza 1, por lo tanto este es el brazo de palanca R1. Entonces, ¿cuál sería el brazo de palanca de los 200 newtons? Nuevamente, primeramente tendría que trazar su línea de acción. Entonces, la línea de acción de los 200 newtons sería esta. Y el brazo de palanca sería la distancia perpendicular de esa línea al mismo punto. Aquí se me encimarían los brazos de palanca, pero ese brazo de palanca sería este. Voy a poner ligeramente abajo. Sí, la línea roja. Ese sería el brazo de palanca R2. Si es que a esta fuerza le llamamos la fuerza F2, ¿verdad? Distancia perpendicular de la línea de acción al eje de rotación. Y finalmente, ¿cuál sería el brazo de palanca de la fuerza T? Nuevamente, primeramente tendríamos que trazar su línea de acción. Y el brazo de palanca tiene que ser una distancia perpendicular, que en este caso sería esta. Entonces tengo que calcular esas tres longitudes. R1, R2 y RT. Y eso es lo que nos va a complicar más el problema, calcular esas tres longitudes. Porque una vez que ya tengo el brazo de palanca, el momento de torsión es simple y sencillamente fuerza por brazo de palanca. Solo hay que multiplicar esas dos longitudes, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría R1? Sería como de este triángulo rectángulo que ahorita lo borro, de este que estoy asurando, sacar el cateto adyacente. Entonces, ¿a qué sería ese triángulo que tiene de hipotenusa 30 centímetros? ¿A qué sería igual R1? R1 sería igual a 30 centímetros. Quiero sacar el cateto adyacente por el coseno de 43 grados. Que por cierto no indica en este diagrama ese ángulo, 43 grados. ¿Verdad? O si les confundió mucho eso, plantear la función coseno. Coseno de 43 grados es igual al cateto adyacente R1 entre la hipotenusa, que serían 30 centímetros. Y si de ahí despejo, me queda lo de abajo. Repito, me estoy concentrando en este triángulo. Por lo tanto, R1 sería igual a... ¿Cuánto, perdón? 21.9. ¿90 y qué? 92, 21.9. Para sacar R2 me voy a concentrar en todo el triángulo. ¿Cuánto me diría todo el triángulo? Bueno, la hipotenusa de todo el triángulo serían
los 60 centímetros y quiero sacar su cateto horizontal o adyacente. Entonces, ¿a qué sería igual R2? Bueno, pero ¿cómo sería el despeje? Serían 60 centímetros por el coseno de 43. Que la verdad también, por semejanza de triángulos, es el doble del brazo de palanca de la primera fuerza, por el coseno de 43 grados. Se hicieron muchas bolas, plantean el coseno de todo el triángulo, el coseno de 43 grados, sería igual a cateto adyacente R2 entre la hipotenusa, entre 60 centímetros. ¿Cuánto vale R2? 43.8 o 9. 43.9. ¿Verdad? Y el brazo de palanca R3, ahora nos vamos a concentrar en este triángulo. Puedo trabajar con dos ángulos, o con este ángulo de 47 grados, o con este ángulo que es alterno interno al de abajo, que sería de 43 grados. Con cualquiera de los dos. RT, que sería el cateto opuesto a 43 grados o el adyacente a 47 grados. Entonces, RT sería, vamos a trabajar con los 47 grados. Sería igual a, cuánto vale la hipotenusa? 50, ¿verdad? Porque para RT solo es esta longitud, no es hasta el extremo. Serían 50 centímetros por el coseno de 47 grados. O bien por el seno de 43 grados. ¿Cuánto, perdón? 34.1 centímetros. ¿Verdad? O plantear la función seno del triángulo de arriba. Bueno, ya teniendo los brazos de palanca, lo que sigue ya es muy mecánico. Sumatoria de momentos con respecto al punto O. Entonces, vamos barriendo la barra para ir en orden de izquierda a derecha. Aparecen primero los 80 newtons. Tanto los 80 como los 200 newtons producen momento negativo, porque ambas fuerzas harían que la barra cayera y que se moviera como las manecillas de reloj. Mientras que la tensión haría que la barra se mueva en el sentido contrario, entonces momento positivo. Entonces serían menos 80 newtons. Ya me quedé con el color rojo, menos 80 newtons. Por su brazo de palanca, el brazo de palanca 1 por 21.9 centímetros. Luego, más T por su brazo de palanca es 34.1 centímetros. Y luego menos 200 newtons por su brazo de palanca, que son 43.9 centímetros. Muy bien. Aquí su compañera nos quiere dejar un comentario en la caja de preguntas. Sí, dime, ¿cuál es tu duda? No, la T es lo que queremos calcular, es la incógnita. ¿Cuál es la fuerza del cable? Sí, es la que vamos a despejar, ¿verdad? Entonces nos preguntaba qué esa T que hacía ahí. Pues darnos problemas. Esa T nada más nos dio un problema. ¿Qué problema nos dio T? Calcular la tensión del cable que sostiene a la barra de 80 newtons, ¿verdad? Porque con los dos pesos no podría haber equilibrio. La barra giraría, se caería y terminaría en posición horizontal. Y eso sería igual a 0. Entonces, bueno, haciendo aquí los números, serían menos 80 por 21.9, 1752 newton centímetro. Bueno, ya hasta el final hacemos el redondeo. Más T por el 34.1 centímetros. Menos
¿Y 200 por 43.9? Es igual a 0. Luego entonces me quedaría que T por 34.1 centímetros sería igual a ¿qué? 10.532, que son la suma de 8.780 y 1.752. Los dos son negativos, se suman del lado izquierdo, quedan negativos, como menos 10.532, y al pasar del lado derecho pasan positivos. Y finalmente T sería igual a 10.532 newton centímetro entre 34.1 centímetros. Se cancela centímetro con centímetro y el resultado queda en unidades de fuerza. ¿Cuánto? 309 ya redondeado. 309 newtons. Así que para que esa barra no se caiga, el cable tiene que generar una tensión de 309 newtons. Si pusiera el cable en otro punto, cambiaría la tensión, ¿verdad? Variaría. Fíjense que, bueno, ese sería el resultado y lo que voy a decir a continuación es adicional, así que déjenme marcar el resultado. Fíjense que en este ejercicio es más fácil sacar la resultante en el apoyo, las fuerzas que actúan en ese punto, que en el anterior, porque tengo solo fuerzas verticales y horizontales. Entonces, tengo, fíjense, sin contar las fuerzas que actúan en el apoyo, tengo una fuerza que acabamos de calcular hacia la izquierda de 309 newtons. Y tengo dos fuerzas verticales hacia abajo, una de 200 y una de 80 newtons hacia abajo. Es decir, como 280 newtons hacia abajo y 309 newtons hacia la izquierda. ¿Cuáles deben ser las componentes de la reacción en el apoyo? Para que haya un equilibrio, si es que esa barra, además de que no está rotando, no se está moviendo, quiere decir que tiene que haber, que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la reacción en el apoyo, sus componentes tendrían que ser 309 newtons hacia la derecha y 280 newtons hacia arriba. Y con esas dos componentes yo podría sacar la resultante como en el ejercicio anterior. Teorema de Pitágoras para sacar la magnitud de la resultante y tangente inversa para sacar el ángulo, ¿verdad? Entonces aquí, como tengo fuerzas horizontales y verticales, es más fácil sacar la resultante. Bueno, ese fue el resultado de este ejercicio.